Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a estar mirando la palabra del Señor. Libro de Romanos 15, 14. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Estaba mirando, de acuerdo a Gálatas, el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia. No, primero el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y hoy día llegamos ¿a qué palabra llegamos hoy día? Dentro de este versículo está la palabra clave. Bondad, ahí está. Bondad. Porque Gálatas dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y después creo que agrega fe y mansedumbre, que sería lo siguiente que estarían faltando, de acuerdo a lo que aparece allí en Gálatas. Acá Pablo diciendo a los hermanos, estoy seguro, decía él, de vosotros. Él podía tener esa seguridad de los hermanos. Y agrega allí más, hermanos míos, dice, de que vosotros mismos, él estaba seguro, dice, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos. Esa es la seguridad que tenía Pablo. Tenía, cierto, acerca de los hermanos, de los creyentes, podemos decir, como somos nosotros acá, en este día, los hermanos que estamos reunidos y que nos reunimos y venimos a este culto. Quisiéramos nosotros que todos estuvieran. Quisiera el Señor de que todos los hermanos estuvieran, que todos vinieran a cada culto, porque imagínense, bueno, las hermanas tienen un día más, que es el día martes. Así que las hermanas que vienen en la semana serían 3 cultos que tienen en la semana. Tienen el martes, tienen el jueves y tienen el domingo. O sea, nos ganan por uno a nosotros. Pero lo importante acá en esta escritura que estamos mirando es que es para todos los hermanos, por supuesto, que deben y debemos estar, dice, llenos de bondad. Imagínense lo que habla acá el apóstol, lo está diciendo, bueno, sean llenos del Espíritu, estén llenos del poder de Dios, estén llenos de la presencia de Dios. Bueno, podríamos estar llenos de muchas cosas. Podríamos estar llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Sería bueno, quizás, como en alguna ocasión me acuerdo del pastor Patricio Ibarra, quizás alguno lo conoce, otro quizás ni lo conoce, pero dijo, vamos a buscar en 1 de Pedro capítulo 1, ya. Todos los hermanos buscaron 1 de Pedro capítulo 1 y él empezó a recitar. No creo que haya sido el único capítulo que él sabía de memoria, sabría muchos más. Aparte que él es profesor de enseñanza media, una persona muy capacitada, digámoslo así,
en cuanto a lo que es quizás la lectura rápida, todo eso, y la memorización. Entonces es importante memorizar, estar llenos quizás de lo que es la palabra de Dios, que la palabra dice una escritura que abunde la palabra en nosotros. Pero acá nos habla de que podamos estar llenos, dice, de bondad. Habla de otras cosas más ahí, conocimiento, dice también, que es importante el conocimiento, es conocer la palabra de Dios. Nosotros imagínense toda una vida, por mi parte por lo menos, toda una vida, 60 y por lo menos unos 64 años en el Evangelio, más de lo que tiene acá la iglesia misma esta. Así que le agregamos unos 4 años más por lo menos. Crecido en el Evangelio prácticamente de la cuna, sirviendo a Dios. O escuchando la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Bueno, yo no era muy buen lector de la Biblia. ¿Para qué vamos a andar con cosas? ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Por ahí quizás a los 30 años, 40 tal vez, algo leía, pero no leía tanto la Biblia. Pero en este último tiempo sí he estado, por supuesto, es un deber de uno de poder conocer la palabra de Dios, y es de todo creyente, no es solamente de algunos. Ahora, el ser lleno, dice, de bondad. Vosotros mismos estáis llenos. Eso Pablo lo aseguraba, porque él decía que él estaba seguro de los hermanos. Por eso decía, encabeza el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros. Estoy seguro de vosotros que, en esto acá, de que estáis llenos de bondad. Y después al final del versículo dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Claro, cuando tenemos bondad, somos bondadosos porque el Señor ha sido bondadoso con nosotros y tenemos la bondad de Dios, podemos amonestarnos. Podemos, ¿cierto? Como quien dijera, llamarnos la atención a algún hermano, ¿sabe qué? Quisiera decirle algo. Quisiera enseñarle algo. Imagínese que alguien se acercara a usted y le dijera, hermano, yo quiero compartir, o hermana, quiero compartir con usted algo de lo cual yo siento. Entonces, acá está la palabra amonestar, dice, los unos a los otros. ¿Por qué podemos amonestarnos los unos a los otros? Como creyentes, como hermanos, como cristianos. Porque dice que estamos llenos entonces de bondad. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 6:6. No nos vamos a detener mucho, son poquitos versículos, pero vamos a dar prioridad, como siempre, a lo que es el orar por la necesidad y después de compartir un poquito la palabra de Dios. Segunda de Corintios 6, capítulo 6, versículo 6. Otra escritura que nos habla también de esto. Dice, acá está hablando el apóstol, hablando de lo que ellos eran como apóstoles. O sea, la identidad de ellos como era, digamos, en este caso, podríamos decir las credenciales que ellos podían mostrar como de lo que ellos eran realmente como creyentes, como hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, todos somos creyentes. No hay uno que sea más que el otro, todos somos iguales. En la iglesia, por eso muchas veces decimos, bueno, a un pastor se le dice hermano, porque es un hermano en la fe, como todos, pero por supuesto que está también con una responsabilidad muy grande en la obra. Dice, versículo 6 del capítulo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Amén. Aquí Pablo diciendo, nosotros somos ministros de Dios, somos apóstoles, somos predicadores, somos pastores, bueno, como usted quiera llamarle, pero en ese tiempo eran los apóstoles, se denominaban apóstoles. Por eso que él decía, si usted mira los otros versículos anteriores, y habla allí de que ellos
tenían que tener mucha paciencia, de que habían estado en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en todas esas cosas, en azote, en cárceles, en trabajo, en desvelo, dice, en ayuno, habla todas esas cosas en los versículos anteriores. Pero en este versículo, en el 6, dice, en pureza. Eso es lo que como cristianos nos cuesta a veces, mantenernos en pureza, porque muchas veces, ¿cierto?, nuestra mente puede, ¿cierto?, muchas veces pecamos, dice la Escritura. Aún ofendemos, dice también en palabras. No solamente quizás lo que pensemos, porque eso habla de la pureza, ser puro delante de Dios. En ciencia, dice longanimidad, bueno, una palabra que lo hemos visto otra vez, ¿cierto? Ya lo hemos comentado, el significado de aquella palabra. Y acá aparece entonces también este fruto que es del Espíritu en bondad. Bondad entonces era una, podríamos decir, de las características que tenían los apóstoles, que tenía Pablo mismo en su vida. Él podía, ¿cierto?, darse como ejemplo. Por eso él decía en alguna ocasión, sed imitadores de mí, decía. Imítenme a mí, decía Pablo. Ustedes pueden imitarme a mí porque yo, decía, de mi parte, imito a Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y al tener a Cristo, el tener es cierto, al Señor en nuestra vida, va a hacer que nosotros tengamos este fruto también que es del Espíritu, que es bondad. Cada cosa que habla en este capítulo, que va desarrollando y que habla acá de este fruto también que es del Espíritu en bondad, que es muy importante, dice, en el Espíritu Santo, y concluye el versículo 6, en amor sincero. Un amor sincero, un amor que es de Dios, porque el amor de Dios es un amor que es con sinceridad. Y que vamos, claro, progresando, vamos cada día, nos vamos perfeccionando, y lo que es en todas las cosas, en los frutos que nos habla la palabra, en esto que es bondad, es algo que se va desarrollando en nosotros, ¿cierto? Que vamos hacia una perfección en Dios, nos vamos perfeccionando cada día. El que tiene 1 año en el Evangelio, el que tiene 10 años y el que tiene 40, el que tiene 50, cada día se sigue perfeccionando, y Señor, ayúdame para que pueda tener ese fruto del Espíritu que es la bondad. Efesios 5:9. 5:9 de Efesios. Un poquitito más adelante nomás. A ver. Claro. Pasa por Gálatas, siguiente libro, Efesios 5:9. Dice así la palabra del Señor: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Efesios 5:9 hemos leído, que allí aparece entre paréntesis. El fruto del Espíritu. De eso estamos mirando en estos días, acerca de lo que son los frutos del Espíritu. Y acá lo enfatiza y nos habla, que dice que el fruto del Espíritu es en toda bondad. O sea, toda bondad. Bondad que por supuesto está en Dios. En Dios está la bondad. Por eso que hay un himno que se escribió, alguien se inspiró y escribió: oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud.
O sea, todo lo encontramos en el Señor. Bondad en este mundo, algunas personas son bondadosas, claro, expresan su bondad, pero característica de nosotros como cristianos debería ser dentro de aquellos frutos que son del Espíritu y que nos habla acá la palabra, dice que es en toda bondad, justicia y verdad. Bueno, ahí va acompañado de otras cosas, pero lo que estamos mirando es acerca de la bondad, que el último versículo que vamos a leer es 2 de Tesalonicenses 1:11. Bueno, de esta palabrita no hay muchos versículos, hay algunos más quizás, pero para lo que es el tema, para lo que es en cuanto a los frutos del Espíritu, solamente encontré estos, pero que son muy importantes de poder meditar en ellos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Cada fruto que estamos mirando es importante para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Como un día cuando compartía algo, ¿cierto? Que el día jueves, qué lindo sería que esto se compartiera el día domingo. Claro, pero es que la idea es de que vengan los hermanos el día jueves también, para que sean bendecidos con cada palabra, con cada meditación que tenemos en cada culto. Dice así, 2 de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Mire qué importante es lo que es la oración. Leamos. Para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Amén. Gloria al Señor. Un motivo para orar. Y oramos al Señor y clamamos al Señor y le pedimos al Señor, bueno, alabamos al Señor, adoramos al Señor, entramos a su presencia con acción de gracia, con alabanza y le bendecimos. Cuando venimos al culto lo hacemos así. Podemos alabar a Dios, podemos glorificar el nombre del Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, te exalto. Cuando lo hacemos en forma privada también. Oh Señor, qué hermoso, qué maravilloso que eres tú, Señor. Oh Jesús. Y quizás que nos quedamos en silencio allí meditando y quizás en ese momento el Señor viene a nosotros y nos habla. En ese momento, en la oración. ¿Y qué es lo que decía el apóstol Pablo acá? Por lo cual, asimismo dice, oramos siempre por vosotros. Ya estaba, dice él, orando siempre por los hermanos, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Gloria a Dios. Oh Señor, te pido, decía el apóstol Pablo, por mis hermanos, para que puedan ser dignos de su llamamiento, para que cumpla todo propósito de bondad. Oh Dios, llénalos de tu bondad, que puedan ser llenos de bondad los hermanos, porque oramos por los hermanos, ¿cierto? Oramos por, quizás por el pastor, bueno, por quien sea, por cada uno de nosotros, y nos dice la palabra sobrellevando las cargas los unos de los otros, orando al Señor para este propósito, de lo cual el apóstol Pablo dice, siempre, decía, siempre oramos. ¿De qué manera oraba? Decía, para que Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. Hay un propósito de parte de Dios en cuanto a lo que es la bondad. Quizás algunas cosas nosotros podemos entender, podemos comprender, pero Señor, ayúdame. Ayúdame que esa bondad que tú un día manifestaste hacia mi vida, que yo lo pueda manifestar hacia los demás. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude en este día. Que Dios nos bendiga en esta meditación, en esta palabra en la cual hemos meditado. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios en el cual están todas las cosas, Señor, y podemos obtenerla de ti. Podemos, Señor,
venir a tu presencia como lo hacemos en este día y vamos a estar en un momento, Señor, orando quizás por necesidades, por cuántas cosas, Señor, que hay, Señor, en nuestras vidas mismas, Señor, en nosotros los que estamos en este lugar. Somos necesitados, por eso hemos venido, Señor, en este día, para que tú nos puedas llenar de toda bondad, como era la oración, como era el deseo del apóstol Pablo para sus hermanos en diferentes lugares. Así también que sea ese mismo deseo nosotros, Señor, hacia tu iglesia, hacia tu pueblo, Señor, hacia tus hijos, Señor. Que tú puedas llenarnos, Señor, de aquella bondad, Señor amado, que está en ti, Señor, que pueda ser manifestada en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, que podamos entregar, que podamos dar, Señor, hacia los demás, no solamente a nuestros hermanos, sino que también a aquellos que no te conocen, que puedan ver la bondad, Señor, que hay en nuestra vida, Padre Santo. Rogamos que tú nos ayudes y nos bendiga en esta hora. Bendice esta tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén.